Por supuesto que cuando tratamos este tema, digo, nadie está exento de sufrir miedo, por lo que sea, cualquier situación que te exponga en la vida, cualquier en el cual sientas temor, o porque en el momento se genera. Digo, veíamos el video de este tráiler que armaban de este bebé endemoniado y la gente tenía pánico, tenía miedo, pero a Viviana, soy psicóloga. Viviana, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Un placer tenerte. La primera pregunta es, ¿cómo definiríamos el miedo? ¿Qué es el miedo? Y si hay una diferencia con el pánico, si es otra distinta al miedo. Sí, el miedo es una alteración emocional, uno puede sentir angustia, ansiedad, y puede ser frente, como vos dijiste, una situación normal, sí, ya sea como prevención o que esté incluso más del lado del instinto de supervivencia, de poder prevenirnos de un riesgo, ¿no? Uno a un niño le pone límites y también lo asusta un poco cuando ve que puede, no sé, si toca el fuego o agarra un cuchillo, atentar contra su vida. Y otra cosa, los miedos que tienen que ver ya con una creencia arraigada, muchas veces inconsciente, que es lo que hace que nos paraliza o nos impide avanzar en la vida cotidiana, ¿no? Claro. Lo que vos decías del pánico o de la fobia también, ¿no? En el caso de la fobia, el miedo está traspolado o está trasladado a un objeto, a un animal. El miedo tiene dos vertientes, o tres. Podríamos decir tres. El pánico, sí, la fóbica, la fobia, el ataque de pánico y el miedo. Y el miedo. Bueno, ya está trasladado a un objeto, a un animal, por ahí se puede tener fobia a un sapo, a las ranas, a las arañas. O agorafobia en los lugares claro, cerrados, y ahí o abiertos. Tal cual, y eso siempre en el análisis uno ve que esconde otra cosa, es como la fachada, claro, ¿no? Sí. Sería la parte visible, pero claro, siempre hay detrás una historia. En el caso del ataque de pánico, es un miedo terrible a la muerte, porque hay toda una sintomatología, ¿no? La persona en ese momento realmente siente que se muere. ¿La gente que tiene un ataque de pánico en el momento siente que tiene miedo a morir? No, siente que se muere, no es que tiene miedo, porque hay toda una alteración física en ese momento. Hay taquicardia, sudoración de las manos, puede bajar la presión, hay una sensación real de muerte. Y hay toda una alteración en ese momento físico en donde la persona cree que se muere. Después, cuando se le hacen los estudios, se ve que no tiene ningún problema. O sea, no exagera la persona que esté con un ataque de pánico. Tal cual, es real. Porque yo lo vi una persona sufrir ataque de pánico y la verdad que no me di cuenta en el momento cuán grave era. No, y después le queda el miedo que se le repita. Después sí ya empieza como a sugestionarse de que le pueda... ¿Es necesario tomar medicación en estos casos o se resuelve solamente con análisis? Hay que ver, bueno, siempre se resuelve con análisis porque el ataque de pánico es una angustia que toma el cuerpo y que siempre representa algo de la historia del sujeto. O sea, ni siquiera ninguna enfermedad, hasta el cáncer, una persona le pasa porque sí. Siempre hay un correlato emocional y psíquico con algo que cuando uno empieza a escuchar, hay toda una historia, incluso el órgano dañado. O sea, el síntoma representa algo muy lineal con la representación psíquica, con el inconsciente, con la historia. Yo era uno de esos cheroncas que subestimaba el tema del ataque de pánico. Como que era una exageración del comportamiento humano. Yo descreía por completo el tema del ataque de pánico, no lo podía concebir, no lo podía entender. Y la noche que fallece mi madre, mi mamá fallece de cáncer después de muchos meses de, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Yo esa noche sentí, es como que, no se puede explicar con palabras, pero sentí con todos mis sentidos, con mi cuerpo, con mi mente, con mi corazón, que me estaba muriendo, que me moría. Y a partir de ahí lo que me pasó es que, si bien nunca más tuve otro episodio de ataque de pánico, cuando yo estaba, digamos, en una situación extrema o de mucha angustia o de pesadumbre, de desazón, lo que sea, yo empezaba a percibir con el cuerpo que me venía otro ataque de pánico. Entonces me había dicho un psicólogo que yo tenía que cantar y pensar en cosas lindas. Entonces andaba por la vida cantando y pensando en cosas lindas. Parecía un loco. Ahora, Viviana, entonces, ¿para qué sirven estas situaciones? ¿El cuerpo qué es lo que hace al generar miedo, ataque de pánico, fobia? ¿Ante qué responde? Bien, por un lado tenemos situaciones como las que cuenta Tommy, o sea, frente a una situación de shock o una situación traumática que podemos vivir, ¿no? O sea, si nos vienen a robar o yo tuve un accidente y esos segundos en donde estaba manejando mi auto y en donde veía que el auto había perdido el control, la estabilidad y no sabía en qué iba a terminar, el cuerpo te ayuda a través del miedo, te resguarda
con la pérdida, pero al fracaso, a no hacer las cosas bien, el miedo al éxito también, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en una familia... ¿Hay gente que le tiene miedo al éxito? Sí, esto tiene que ver con la familia, porque si en la familia, vamos a suponer una familia de clase media, de trabajadores... ¿Qué se hablan los chicos? ¿No? Se identifican. Claro. Porque somos muy exitosos. Se identifican. No, bueno, pero entonces no tienen miedo al éxito. Pero Claro. bueno, a ver, En familia, el miedo, o sea, claro, el mandato familiar tiene que supongamos ver. que uno viene de una familia de muchos sacrificios, Sí. esfuerzos, tragedias, toda una cosa de una herencia pesada. Ser exitoso es traicionar esa herencia. Entonces, muchas veces cuando esa persona está por cumplir su meta, por Sí. algo le pasa, tiene un accidente, se enferma, por justamente, porque, digamos, llegar a cumplir en esa herencia inconsciente a la familia. Claro. Entonces hay que estar muy atento, ¿no? Porque el temor, el miedo, lo que hace es impedir que vayas tras tus sueños, tras tus metas. Hay personas que dicen yo no tengo miedo, pero bueno, tal vez en tu vida no estás avanzando. Pero es cierto tras que un hay sueño. personas que no padecen de miedo. No, ahí va justamente. Sí. O sea, por un lado el miedo, ya te conté que es naturaleza del ser humano, Sí. y es necesario para poder preservarse. Un loco no tiene miedo, una persona desequilibrada no tiene, por Claro. eso se tira de un 10º Claro. piso porque tenía ganas de volar. Sí. O sea, no midió el temor a que podía matarse. O sea, que el Claro. miedo en algunas situaciones te preserva la vida. ¿El suicida tiene Estaba miedo? pensando en eso. También tiene miedo. También En el tiene momento miedo. inclusive de tomar la decisión. Sí, lo que pasa es que ahí vamos a poner 3 tipos de suicidio. Sí, estoy Está metiéndome en otro... bueno, que digamos en un brote psicótico, en un rapto de locura, no mediatizó la razón y se tiró bajo el tren, o sea que ahí Sí. no, hubo un pura pulsión. Después está el otro que en un estado ya de melancolía, que también es un cuadro psiquiátrico, se dejó, que ya hay como una anestesia de los sentimientos, y después está el otro que lo planifica y sí, hay un miedo terrible, por eso algunos toman alcohol para bajar un poco toda esa tensión, o se empastillan, o sea, buscan una manera para que ese proceso lo puedan vivir hasta las últimas consecuencias, y lo más triste de esas situaciones es que no quieren morir. ¿Hay gente que tiene ataque de En pánico y realidad. no sabe? No, el que tiene ataque de pánico. ¿O lo claro. tuvo y no sabía No, que eso no, era un no. ataque de pánico? No, porque una cosa es una ansiedad que te desborda y otra cosa es que te morís. O sea, esa sensación que te morís y es una certeza absoluta, por eso después te queda todo ese shock, digamos, que te vuelva a pasar en cualquier momento, porque además te sorprende y te irrumpe, puedes estar manejando, puedes estar en cualquier situación. Siempre, digamos, todos los síntomas responden a una cuestión psíquica, a una cuestión Claro. inconsciente, a una cuestión de la historia de cada uno. Por eso, si bien hay que tratar el síntoma, digamos, lo que nos está pasando, siempre hay que después investigar de qué mensaje me está trayendo, qué me está diciendo, ¿no? O sea, por esto que decíamos, si tengo miedo al éxito, bueno, ¿qué hay en mi psiquis, en mi inconsciente, que me lleva a que cada vez que estoy por cumplir mi meta, algo me pasa y no es casual? Ahora, Viviana, te digo que me ha pasado cuando te dicen, bueno, si tenés miedo, la situación te importa. ¿Cuánto de cierto hay de eso? Bueno, eso es cierto. O sea, cuanto más, a ver, por eso es importante avanzar tras los sueños, tras los deseos, porque eso te tiene que importar lo suficiente como para que no lo sueltes a la Claro. buena, que no tuviste ganas, claro. O sea, si vas a conocer a alguien y no te importa demasiado y a la primera duda decís, bueno, no voy. Pero si esa persona te atrae lo suficiente, te moviliza, o una propuesta de trabajo o un proyecto, bueno, vas a avanzar y a medida que te van apareciendo los obstáculos, vas a tratar de trascenderlos. Digo tratar porque el miedo ahí tiene esa trampa, ¿no? El miedo nos entrampa en convencernos de, no sé, vamos a suponer un deseo, un proyecto. A ver, alguien me quiere... Comprarte una casa. Una casa. Una casa, Bueno, por ejemplo. por ejemplo.
lo primero que tengo que tener en claro es qué casa, dónde la quiero, ¿no? O sea, imaginarla, visualizarla. El primer paso para poder empezar a conectarme con el deseo de que eso me entusiasme, ¿no? Y a medida que voy a ir avanzando, voy a ir viendo de qué manera voy a, no sé, si tengo el dinero o no, cómo financio el costo de la casa, dónde va a ser. Voy avanzando en encontrar esa casa ideal para mí. Y ahí van a aparecer los obstáculos. Pero los obstáculos pueden aparecer antes en la mente. Cuando quiero la casa, lo primero que digo es no tengo la plata. Entonces el miedo me va a convencer de que no me la puedo comprar porque no tengo la plata. Claro. Entonces ahí tengo que empezar a revisar. ¿Y quién dijo que tengo que tener primero la plata para comprarme la casa? Claro. O sea, voy a buscar la casa y van a ir apareciendo las famosas casualidades en donde, no sé, alguien lo financia, un préstamo, me cambian de trabajo, pero para eso tengo que ir trascendiendo esa conversación interna que me hace creer que no puedo, que no tengo, y ahí también muchas veces está la historia, la familia, que siempre la familia involucrada. Entonces es que la familia, etimológicamente la palabra familia es grupo de esclavos. No. Por eso la familia no se esclaviza, claro. Es grupo y el trabajo, ¿saben qué significa etimológicamente? Es el lugar de tortura. Son tres yugos, como bueno, tres... Ahí sí, coincidimos. Y es como trabar abajo, porque a los en la tortura se los ataba, ¿no? Con esos 3 yugos, que de ahí viene la palabra trabajo, y se los torturaba. Por eso el trabajo termina siendo una tortura, y por eso lo más importante es no buscar un trabajo, sino conectarse con el propósito, con lo que uno desea hacer, porque eso hace que los miedos de alguna manera me voy, quédate. Me voy en una alegría de sol que va. Pero es muy importante, ¿no? De esa manera los miedos pasan a ser nuestro aliado y no nuestro enemigo, porque si yo puedo trascender los miedos, porque en realidad es lo que debo hacer, o sea, lo que no hay que hacer es evitarlos, correrse para otro lado, resistirse y minimizarlos, ¿no? Porque siempre el miedo, ya digo, responde a la historia de cada uno. Entonces, una vez atravieso que voy a hacer, si me da miedo, listo, lo voy a hacer. O sea, esa es la tela que da para cortar este tema, ya te vamos a hacer y seguir hablando de los miedos. Muchas gracias. Liliana,